En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió a toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue Jesús después de las tentaciones, movido por el Espíritu. Continúa el capítulo 4 de Lucas. Volvió a Galilea y en Nazaret, en la sinagoga, lee Isaías 61 que todos recordamos. Siempre se ha dicho que este pasaje de Isaías a Jesús le sirve como, diríamos hoy, un texto programático de su misión. Y es así, lee Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Desde antes de leer esto, ya el evangelista nos refiere que enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Así también le va a pasar en la sinagoga de Nazaret, pero acá va a pasar algo que va a romper la simpatía entre los nazaretanos y Jesús. Y es justamente después de leer Isaías. Cuando se lee el texto de corrido y él empieza a decir que esto se ha cumplido hoy, pareciera que no se entiende por qué cambia el humor del público. ¿Qué pasó que de repente de la admiración pasaron a querer eliminarlo, así, sin medias tintas? ¿Qué pasó en el medio? Probablemente porque acá justamente están, diríamos hoy en términos actuales, las opciones pastorales de Jesús. Y algún judío más despierto las debe haber entendido bien y esto causó extrañeza. Son dos cosas fundamentalmente. Una está entre líneas. Ustedes saben, los judíos, más el libro de Isaías, se leía muy frecuentemente, los textos los sabían de memoria prácticamente. Cuando Jesús lee el texto de Isaías 61, dice: proclamar un año de gracia del Señor. Dice el texto de Lucas, hasta ahí Jesús cerró el libro y lo devolvió, lo cortó. El texto de Isaías no está cortado ahí. El texto de Isaías sigue. Dice: proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. Y Jesús lo cortó. Hoy un exégeta nos diría que está mal leído el texto. Hemos leído parcialmente el texto. Sin embargo, Jesús no lo hace obviamente por error. Hay que interpretar que hay una voluntad expresa de Jesús de no incluir el día de venganza de Dios en su misión. Por algo lo cortó. No es un error,
no es que Jesús no supiera leer el texto, es parte de la misma frase, ni siquiera es una frase siguiente en Isaías, es parte de la misma frase, y un día de venganza de nuestro Dios. Jesús eso no lo incluye en su anuncio. Pareciera que lo que él viene a anunciar simplemente es buena noticia a los pobres, liberación a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, un año de gracia del Señor. Ante esto ya Jesús está dándonos un panorama de lo que él viene a hacer. Él viene en la perspectiva de el Padre misericordioso que no viene a cobrar las cosas mal vividas del Hijo, sino que viene justamente a invitar nuevamente a regresar a la casa. No hace referencia ni a venganzas, ni represalias, ni cólera divina. Hasta ahí pareciera que todo va bien, ¿no? Porque incluso cuando él lo devuelve, todos tenían los ojos, devuelve el libro, todos tenían los ojos fijos en él. Y él dice, hoy se ha cumplido esto. Una referencia a sí mismo. Todos daban testimonio a favor de él. Estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. O sea que parece que el obviar el día de venganza no les viene tan mal, así que han aceptado la palabra de Jesús, siguen admirándolo. Pero de repente dicen, ¿pero no es este el hijo de José? Entra acá la sospecha sobre el origen de Jesús, ¿no? Sabemos lo que significaba eso en Nazaret, y ahí empieza todo el diálogo respecto de qué hace éste enseñándonos a nosotros. Lo de el profeta no recibido en su tierra y la comparación que hemos leído hace poco de Elías, Eliseo en la liturgia. Acá es donde viene el quiebre. Jesús pone a Elías y Eliseo, los versículos a partir del versículo 25 en adelante, como ejemplos en los que Dios optó mostrar su misericordia con extranjeros. Elías es enviado a una viuda de Sarepta, Eliseo curando a Naamán el sirio. A los presentes probablemente la omisión del día de venganza les venía bien siempre y cuando fuera para su pueblo, pero ya no les gustó cuando el día de venganza no se cumplía con los extranjeros. Es ahí que tienen el conflicto y lo quieren sacar de la ciudad para despeñarlo, ¿no? En la primera predicación que encontramos de Jesús, Jesús se encuentra con un pueblo no solo que desconfía de él porque lo conoce, lo ha visto en el pueblo, conoce su familia, sino que se ha enfrentado con un pueblo tremendamente nacionalista. No quieren que la bondad de Dios llegue a otros que no sean ellos. Es tremendo, pero el problema es ese. Quieren, como canta algún salmo, ¿no? Rezábamos ayer en la liturgia uno de esos salmos que hay que convertirlos al estilo de Orígenes para poder darle un sentido hoy, pero quieren la venganza sobre los enemigos. Tiene que venir Dios a castigar a los enemigos de Israel. ¿Cómo es que no va a hacerlo? Uno se puede acordar de la parábola de los trabajadores de las distintas horas.
¿Se acuerdan cuál es la pregunta del dueño al final, ¿no? Cuando pareciera ser injusto y que le plantean el tema de que han trabajado lo mismo que los de las últimas horas. La pregunta que le hace el dueño al trabajador, le dice: ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Lo mismo se podría aplicar acá. ¿Por qué toman a mal que Dios quiera ser bueno con los demás? La misión de Jesús es eminentemente positiva. Viene a salvar, viene a ofrecer la vida divina, viene a dar posibilidades a todos. Y esto es fundamental, me parece, también para nuestra vida ministerial, ¿no? Nosotros estamos para ser canales de esto con Jesús. San Ignacio de Loyola, hablando a lo mejor de otro tema, pero uno lo puede hacer el paralelo acá. Él hablaba al inicio de los ejercicios, dándole las recomendaciones al que da los ejercicios, de salvar la proposición del prójimo. ¿Recuerdan aquello de dar un voto de confianza al otro, creerle, estar a favor del otro? ¿Cuántas veces nuestros esquemas pastorales o nuestra primera reacción frente a los otros pareciera ser estar en contra de los otros? Primero tenés que cumplir esto, primero tenés que hacer esto otro, hasta que no hagas esto, no, sin estar a favor del otro. La postura de Jesús es primero estar a favor del otro, es la salvación del otro. Y es la forma que Él tiene de encararlo todo. En el estilo pastoral que uno tenga, estar a favor del otro significa justamente no ser selectivo del otro. El acceso a oportunidades en las parroquias, por lo menos a mí me ha pasado, uno se encuentra a veces siendo selectivo, ¿no? Con algún tipo de persona de la parroquia, de algún tipo de edad en la parroquia, algún tipo de capacidad en la parroquia. Serían hacernos las preguntas que en los 10 puntos ahora del documento sobre la sinodalidad, que creo que han estado trabajando también, estas preguntas que se hacen, nos invita a hacernos: ¿con quiénes caminamos o a quiénes escuchamos? Que sería, dicho en negativos, con quiénes no caminamos y a quienes tampoco escuchamos. Y eso en las parroquias nos pasa un montón. Hay gente con la que no caminamos y hay gente a la que no escuchamos. Nosotros a lo mejor no tenemos la cuestión del nacionalismo en las parroquias, pero podemos tener otro tipo de sectorismos, ¿no? La opción entonces pastoral de Jesús, y esto queda claro en el Evangelio, es absolutamente amplia, sumamente amplia. Si uno ve en la vida de Jesús, los únicos que quedan fuera del radio de Jesús lo hacen por propia opción, que son los fariseos, son doctores de la ley, los escribas. Pero incluso entre ellos, los que quieren entrar, entran. Nicodemo, José de Arimatea. El radio de Jesús es sumamente amplio. Igual
debería ser el de un ministro, ¿no? Sin exclusividades. Se me ocurría pensar en algunos rasgos concretos de la pastoral de Jesús, viendo este estilo pastoral que empieza acá, en la sinagoga de Nazaret, y que después se va a desarrollar más adelante. Hay un estilo que yo agrupaba en algunos puntos, unos 4 puntos, cada uno puede también agregar otros también tal vez más interesantes. Este estilo privilegia ciertas cosas, ¿no? Por un lado hay un ministerio en Jesús que privilegia el encuentro. Por encima de la doctrina o la recta doctrina, que sin duda es importante, privilegiar el encuentro con Dios hoy es absolutamente necesario también en nuestras comunidades. Hace ya varios años, el Papa Juan Pablo II, si se acuerdan, en la Novo Milenio Neunte, él hablaba de las parroquias como escuelas o casas de oración, decía él, que era indispensable que enseñáramos a la gente a relacionarse con Dios. Es tan obvio la propuesta que generalmente lo damos por sentado, ¿no? Que saben rezar y que sabemos enseñar a rezar. Lo damos por sentado y no siempre hay que darlo por sentado. Tal vez toda la misión de la Iglesia se reduzca solo a esto, a que nosotros tenemos que ayudar a la gente a acercarse a Jesús. El resto lo hace Él. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es eso. En algún momento en la Iglesia sirvió empezar por la doctrina, enseñar las verdades de la fe, y después con el tiempo se iba enseñando estas cosas de la piedad o de la espiritualidad. Eso ya no funciona más hace rato, no, a mi modo de ver ya eso. A nadie le interesa aprender la doctrina católica por la doctrina, absolutamente a nadie. Un joven que se acerca a una parroquia, que uno empiece a enseñarle doctrina, va a salir espantado a los 2 segundos. Lo que quieren es un encuentro con alguien vivo. La doctrina viene después. O sea, ¿qué significa este encuentro? ¿Cómo se da? Y qué alcances tiene y demás. Sin una auténtica experiencia de fe, el mundo de conexiones que le son propias a la fe no se entiende. Los ritos, los mandamientos, las estructuras, las doctrinas, las devociones, sin la experiencia que nuclea todo esto, son cosas inconexas. Volver a ser una experiencia real de Dios. Ministerio que privilegia el encuentro. En Jesús lo que vemos también es un ministerio que privilegia también la compasión. Lo ha dicho en su programa acá en la sinagoga de Cafarnaúm. También algo a trabajar por parte de nosotros, porque es un camino largo a recorrer siempre. La opción compasiva es lo que incluso en muchos puntos me da la impresión sostiene el celibato, ¿no? El celibato como opción de vida, no es una opción heroica ni mucho menos, se trata justamente de ser reflejos de un amor, por un lado, abierto, no exclusivo, al estilo de Dios, que es capaz de ir más allá de las apariencias
o de las simpatías o de las particularidades. Ese es el sentido de nuestro celibato. Un celibato sin el acompasamiento, digamos, de la compasión o de la empatía por el otro, medio que huele mal, ¿no? Porque podría ser una cosa un poco, a lo mejor muy formalmente vivido, pero no con la apertura de Jesús. La compasión alimenta en gran medida nuestro ser curas. En Jesús lo que vemos también es un ministerio que privilegia la comunión. Hoy es un lindo tiempo para este ministerio también en el sacerdocio. No podría haber la parte negativa, pero para nosotros es una grandísima oportunidad, en donde todo significa una grieta, ¿no? Desde lo político hasta lo religioso, las parroquias, de todo se hace una grieta. Que nosotros seamos factores de comunión es un mensaje fantástico contracorriente, ¿no? No fácil de dar, pero sin duda que va a ser muy original. El ministerio de la comunión siempre tiende a una mirada superadora de la mera realidad emergente, de división o de conflicto. Sería interesante cómo somos nosotros factores de comunión en la parroquia donde estamos, en la comunidad en donde estamos, en el presbiterio en el que estamos. Hoy en día se ha puesto de relieve la cuestión de la sinodalidad, ¿no? A partir del Papa Francisco. Sabemos bien que es una cuestión vieja de la Iglesia, por lo menos desde el libro de los Hechos, aunque, bueno, tiene sus ribetes nuevos o sus cosas novedosas en algunos aspectos. Es llamativo que incluso la sinodalidad ha sido recibida desde la sospecha, ¿no? Está bien que hay caminos o formas de una pseudo-sinodalidad que no son los propuestos por la Iglesia, me parece, o que le hacen decir a la sinodalidad cosas que no son, pero la sinodalidad es un camino de comunión. Sospechar como tal de la sinodalidad es no haber entendido la propuesta de la coinonía de las primeras comunidades, de los hechos. Es caminar en comunión. El aislamiento, la contrapropuesta de esto es el aislamiento, y que desgraciadamente no es algo tan raro en nuestros presbiterios, ¿no? La opción distinta a la comunión es aislarse, hacer su propio rancho, decimos. No hace falta entrar en ejemplos de esto, pero todos sabemos que esto existe y sabemos que no lleva a buen término la cosa, no nos ayuda mucho. La comunión es la comunión también incluso en la tolerancia del otro. Aquello de los apóstoles
que reflejan muy bien el sentimiento de los nazaretanos hoy, ¿no? Cuando nos los reciben en un pueblo, la reacción primera que tienen, ¿cuál es? ¿Quieres, Señor, que mandemos? Obviamente no tenían el poder de mandar rayos, pero era una forma de decirle que Dios los elimine, ¿no? Que Dios los queme a todos. ¿No? Jesús ignora la sugerencia y se va a otro pueblo, nada más, no, menos mal que la ignoró. Pero la intolerancia es una forma de no comunión, el ser incapaz de que otro pueda tener una opinión distinta, aun cuando uno considere muy bueno lo que le está ofreciendo, ¿no? Va a caer un fuego. Gracias. Y por último, no sé si valía aprender un ministerio que privilegia la sanación. Entre las expresiones repetidas de Francisco, hemos escuchado varias veces esto de la iglesia como tienda de campaña, ¿no? Seguramente todos tenemos esta experiencia también. En gran medida nuestras parroquias son lugares de recibir gente herida, a veces con heridas que nosotros mismos le hemos hecho, ¿no? Que la misma iglesia le ha hecho. Pero es recibir gente herida en gran medida. Y da la impresión que esto va increyendo, o sea, que cada vez vamos a ser más un hospital de campaña. La gente que viene a nuestras comunidades no es gente fantástica que tenga todos los patitos en línea. No, es gente hiperherida, herida emocionalmente, psicológicamente, herida espiritualmente. Esto nos pasa no solo en las comunidades, nos pasa en los seminarios incluso. Cada vez más nuestros seminarios tienen que hacer 1000 prolegómenos para empezar un itinerario más o menos maduro de formación. Y todos esos prolegómenos significan sanar cosas, de familia, de 1000 cuestiones, ¿no? Y teóricamente son los que están más o menos potables para ingresar a la formación del ministerio. Bueno, en las parroquias esto se nos potencia. Cada vez más tenemos esto. Y hay un ministerio que cumplir de sanación sumamente grande, ¿no? Por eso tal vez cada vez más tengamos que tener un ministerio justamente no tan interesado en primera instancia en lo formativo, sino en el sanar. Y acá hay una herramienta interesante que nosotros somos los primeros que necesitamos ser sanados. En el texto que van a tener, también de ayuda, si alguno lo quiere leer, es de un libro que posiblemente varios conocen, de Henri Nouwen, que se llama El sanador herido. Él plantea ese tema, ¿no? Como solo un ministro que ha sido herido y sanado, es decir, que él mismo ha padecido, puede sanar a otros.
Ninguno de nosotros sana desde su impecabilidad de salud, ¿no? Sanamos porque nosotros hemos pasado cosas similares. Si no son exactamente iguales, también tenemos las nuestras. Y probablemente, o mejor dicho, seguramente, también tenemos hoy cosas para sanar que Dios no nos las quita. Y eso está muy bueno. Se lo hizo a Pablo y desde ahí en adelante a nadie eximió de esto, ¿no? Aquella famosa herida de Pablo que él dice: he pedido 3 veces a Dios que me quite este aguijón de mi carne. En algún tiempo se interpretaba una cuestión sexual, pero Pablo nos dice que es el aguijón. Simplemente es una herida. Y que Dios no se la quitó, hasta que escribió por lo menos eso. Dios nos deja siempre heridos para que recordemos que también tenemos que sanar a otros y sanar desde nuestras propias heridas. No sanamos desde ser incólumes, todo lo contrario. Muy bien, lo que les dejo entonces es el texto de Jesús en la sinagoga, en Lucas. Algún texto más, tal vez más emblemático incluso en esto, un poco más adelante en Lucas 10, el buen samaritano, un texto para el estilo ministerial de Jesús. Justamente también a San Ireneo le gustaba comparar, tiene la comparación de el buen samaritano con Jesús. A partir de ahí se llega incluso hasta la plegaria del buen samaritano, aplicándola a Jesús, samaritano de la Iglesia. Muy bien, tengan buen momento de oración.